My wife and I are so grateful for this privilege to be with you. Mi esposa y yo estamos tan agradecidos por este privilegio de estar con ustedes. We appreciate your honoring us with your presence. I know you've traveled a long way. Apreciamos que nos honren con su presencia. Sé que han viajado desde muy lejos. So hopefully my message will not be too long tonight. Entonces, espero que mi mensaje no se alargue demasiado hoy. Some of you are hungry. So we'll be eating a little later. Algunos de ustedes tienen hambre, pues, y vamos a comer en un rato más. But as we're here, we're not here as experts of any kind. Pues ya que estamos aquí, hermanos, no estamos aquí siendo o fingiendo ser expertos de algún tipo. We're here because we want to be a part of your family. Estamos aquí porque nosotros deseamos ser parte de su familia. I look at you right here and I see some great potential. Yo les miro a ustedes aquí y veo gran potencial. You never know what God is ready to do. Nunca sabes lo que Dios está listo para hacer. I believe that with this group right here, that God could perform miracles just like he did with the 12 apostles. Yo creo que con este grupo aquí mismo, Dios puede hacer milagros como Él hizo con sus apóstoles. I think myself that the day of the Chilean has come. Yo pienso que el día del chileno ha llegado. When we were ready to come, I had announced to our home church. Cuando nosotros estábamos preparándonos para venir, lo anuncié a nuestra iglesia. And there was a little 11-year-old girl came up. Y hubo una señorita de 11 años que se me acercó. She's already determined that she someday will be a foreign missionary. Ella ya ha determinado que va a servir al Señor como misionera en el extranjero. We talked about Chile on the world map. Nosotros hablamos acerca de Chile en el mapa del mundo. And so she produced a map for me. Entonces ella produjo un mapa para mí. So I want a couple to hold this map up. Entonces necesito ayuda de parte de Maika y Pastor Ángel. ¿Podría ayudar, por favor? Que van a sostener el mapa. ¿Es okay if one of the adults helps? That's fine. Okay, I know you'd ask for the kiddos. So. Yeah. Okay, Maika, ayúdale, por favor. Okay. Now, as you look at that, Pues ahora que tú miras el mapa, that was drawn by just a little girl. fue dibujado por una muchacha. And she indicated the adjacent countries. Ella indicó a los países vecinos. And we talked about the wind. Y nosotros nos empezamos a hablar acerca de los vientos. We experienced those winds when we were flying in here. Cuando nosotros veníamos llegando antes de aterrizar, experimentamos estos vientos. And the encyclopedia indicates that the winds come in and they go eastward and then they go northward. La enciclopedia nos indica que los vientos llegan a Chile desde el oeste y van hacia el este y norte. And the same word that we use from the original language for air is the same word that we get for the Holy Spirit. La misma palabra en el lenguaje original que nosotros usamos para decir aliento o viento es la palabra que tenemos para decir el Espíritu Santo. You remember that the Bible says that there on the day of Pentecost there was a rushing mighty wind. ¿Te acuerdas lo que la Biblia dice acerca del día de Pentecostés? Que de repente había como un viento recio que soplaba. And it filled all of the house. Y llenó toda la casa. We believe that because of the trade winds, that God has a purpose for how He has placed this nation. ¿Se entiende el término vientos alisios o no? No se ocupa. I'm asking them a question real quick. ¿No? Lo busqué en el internet, cómo se dice trade winds en castellano. Tiene que ver con vientos de comercio. Se llaman vientos alisios y son estos vientos que vienen del mar Pacífico que van hacia Chile y después hacia el continente. De eso está hablando el pastor. I believe that God is ready to use the people of this country to sweep eastward this time. Yo creo que Dios está preparado ahora para usar la gente de este país
como este viento para barrer la verdad de Dios hacia el resto del continente. Now, if my wife and I say something you do not agree with, Si mi esposa o yo decimos alguna cosa de la cual no estás de acuerdo, we're just ordinary people like you. nosotros somos gente normal como ustedes. So if we say something you don't like, treat it like eating fish, and when you come to a bone, don't discard all the rest of it. Pues si nosotros decimos algo que no te gusta, trátalo por favor como comer un pescado. Llegas a algún huesito, cierta espina y lo botas, pero no botas el resto del pescado. Will you promise me that you'll do ¿Me that? pueden prometer que harán esto? Because we're involved in a ministry that's exploding throughout Africa. Estamos involucrados en un ministerio que está explotando a lo largo de África. We were in 9 African countries last year. El año pasado estuvimos en 9 países africanos. Groups of pastors from 20 to 500 gathered. Hubo grupos de pastores reunidos, desde 20 pastores hasta más de 500. And they made firm commitments to see a spiritual awakening Ellos in sí- those countries. Ellos hicieron compromisos para ver un despertar espiritual en esos países. I know my heart, I've been longing and praying to see Chile take the lead in a spiritual awakening for this entire continent. En mi corazón, yo tengo el anhelo de que Chile tome el liderazgo para ser el inicio de un despertar espiritual para todo ese continente. Now, I know you've looked at my beautiful wife and Yep. you wonder why she's so young and beautiful. Yo sé que han mirado a mi esposa bella y joven y se han preguntado por qué es tan joven y bella. I've been very careful of her and protected her. Es porque yo le he cuidado mucho y le he protegido. Amen. If you want a young, beautiful wife, Amén. Si quieren una esposa bella y joven, no. no. I was married 64 years. Yo estuve casado 64 años. Now I'm going to direct your attention to the map again in a moment. En unos momentos más voy a dirigir su atención de nuevo al mapa. My wife and I had 5 children. Mi esposa y yo, it's okay, Pastor, we'll get that. Oh, thank you, Pastor. Mi esposa y yo tuvimos 5 children, 5 children. 5 hijos. We had one son, and he was my pastor 34 years. Tuvimos un hijo, él fue mi pastor por 34 años. And we had a very balanced, wonderful life as missionaries. Tuvimos una vida muy balanceada, maravillosa como misioneros. And she developed cancer and left this life. Se le dio cáncer hasta que ella se fue de esta vida. Just shortly before she left this life, she started singing, "It will be worth it all when we see Jesus." Poco, That's just before she died. Yeah. poco antes de que se fuera, ella empezó a cantar, todo valdrá la pena cuando nosotros veamos a Jesús. At my age, I had no intention of ever thinking of marriage again. En mi edad jamás pensé, no tuve intención de volver a pensar en el matrimonio. And my late wife, my present wife, her husband had died of cancer also. Mi esposa presente, su marido se había fallecido también de cáncer. I was preaching a missions conference and I met her. Estuve predicando una conferencia misionera y le conocí. We began to talk about her life, her calling. Nosotros empezamos a hablar de su vida y de su llamado. As a 13-year-old, she had given her life to be a missionary. Cuando ella tenía 13 años, había entregado su vida para ser misionera. She and her husband had left wonderful jobs, a wonderful profession, and had enrolled in Bible college, prepared to go to Kenya. Ella y su esposa habían dejado sus oficios para que pudieran inscribirse en el seminario bíblico para ser misioneros. And I think 3 months after my wife died, her husband died. Y unos 3 meses después de que falleciera mi esposa, murió su marido. And after many months for both of us, we had determined. Thank you, sorry, brother. No, it's fine.
Yeah. It's kind of a small pulpit, huh? That's okay. But I had determined, I know she had determined that we would not remarry. Después de muchos meses de luto, yo había determinado y ella también había determinado de que no nos íbamos a volver a casar. But then I was in a missions conference and we met and we began to share our goals for this world. Y entonces yo estuve predicando en una conferencia misionera y le conocí a ella y empezamos a compartir nuestras metas para este mundo. She had a deep burden to help women. Ella tuvo una carga profunda de ayudar a mujeres. God has really used her in several countries. Dios realmente le ha usado a ella en muchos países. We find in many countries that women are considered to be like livestock. Nosotros encontramos en muchos países que a las mujeres se les considera como ganado. We find that women oftentimes, if they come to church, when they get home, their husband will beat them. Encontramos que muchas mujeres con frecuencia, si es que se congregan al llegar a la casa, sus esposos les golpean. And we even find in the United States that pastors normally do not recognize that it's the Holy Spirit that puts the woman in the body. Aún nosotros hemos encontrado que en Estados Unidos muchos pastores no reconocen que es el Espíritu Santo quien coloca a las mujeres en el cuerpo. Are you aware that half of the population of the world is women? ¿Te has dado cuenta que la mitad de la población del mundo son mujeres? And half of that half, as a man, I cannot speak to them. Y la mitad de esa mitad, yo como varón no puedo hablar con ellas. If I walk up to a Muslim woman in that black robe, Si yo me acerco a una musulmana en esa túnica negra, if I speak to her and she acknowledges it, and any of her family sees it, then she will be beaten or even killed. si yo hablo a ella y ella me reconoce, su familia lo verá y ella será golpeada y quizás aún matada. Now, the Bible said that we're to go to every creature. La Biblia dice que nosotros hemos de ir a toda criatura. Is a woman a creature? ¿Será una criatura, una mujer? Does God love them? ¿Ama Dios a ellas? And so she'll tell you more about the role of women. Entonces ella les va a hablar más acerca del rol de la mujer. But I want you to see Pero this quiero map. que vean ese mapa. A little 11-year-old girl said, I see that Chile can become the leader in all of South America. Una pequeña muchacha de 11 años dijo, yo veo que Chile puede llegar a ser el líder de toda Sudamérica. Thank God we have representatives right here tonight from Argentina. Gracias a Dios tenemos aquí representantes esta noche de Argentina. And then you move on up. Y entonces subes And I believe that you can send the laborers to all of these countries, and especially those that are in such turmoil this day and time. Yo creo que ustedes pueden ser aquellos que mandan obreros a todos estos países, especialmente aquellos que están con grandes problemas. So how are we going to do that? ¿Y cómo lo vamos a hacer? You are going to be the leaders. Ustedes van a ser los líderes. There are others that have no idea how we're going to do it. Hay otros que no tienen la menor idea de cómo lo podríamos hacer. But before this conference is over, I'm going to show you from God's Word what you're supposed to do and how you do it. Pero antes de que termine esta conferencia, les voy a enseñar desde la palabra de Dios qué debes hacer y cómo has de hacerlo. Do you think Chile can be the leader? ¿Tú crees que Chile puede ser el líder? Do you say amen real loud here? Yeah, tell them to say it louder. Díganlo más fuerte, hermanos. Pueden, acá se dice amén fuerte o no. See, in America, they don't shout amen. Pues en Estados Unidos ya no gritan amén. I think I'm in a Methodist Pero church. yo siento como si estuviera en una iglesia metodista. Pues los metodistas en Estados Unidos son tranquilos, no son como los metodistas en Chile. En Chile, the Methodists are crazy Pentecostals. So it's not the same, but I explained to them. Okay, thank you. Okay, I got your back. Now,
And I believe that we will agree that you have that awesome responsibility of sending missionaries from Chile to other countries. Yo creo que ustedes tienen la responsabilidad maravillosa de enviar misioneros a otros países. If 12 men can turn the world upside down, we've got those right here now. And with the women helping, we could begin to literally saturate South America. Si Dios trastornó al mundo con 12 hombres, nosotros tenemos 12 hombres aquí y con las mujeres ayudando, nosotros podemos empezar a saturar a todo Sudamérica. Okay, take a good look at the map Entonces miren bien por favor al mapa and say, which country should I send the missionary to or I go? y pregúntate, ¿a qué país debo enviar un misionero o debo ir? Will you think about that? Quiero que lo medites, que lo pienses. Will you pray about that? ¿Puedes orar acerca de esto? Oh, if you can't say amen, say, oh, me. Si tú no puedes decir amén, pues di ay de mí. I was as a young man, I went into the military. Como joven, yo entré como militar. I served during the Korean War. Serví como en la guerra de Corea. When I entered the military, I had to learn 11 rules. Cuando entré en el ejército, tuve que aprender 11 reglas. And the first rule was, I'm to occupy this post and everything in sight. La primera regla fue, yo he de ocupar este puesto y todo lo que veo. My fifth commandment was, thou shalt not leave this post until you are properly relieved. La quinta regla fue esta, no te vayas de este puesto hasta que te alivien. In Washington, D.C., there is a beautiful monument. ¿Cómo es la palabra relieve? Hasta que te reemplacen. ¿Cómo? Relevo. Ah, ya. Es casi igual que inglés. Hasta que hagan el relevo. Do you want them to put that away? Yeah, they can put it away. Okay. Thank you. Thank you very much. Entonces, él decía que en Washington hay un monumento que se llama el Monumento del Soldado Desconocido. It's called the Tomb of the Unknown Soldier. Me adelanté. Se llama la tumba del soldado desconocido. That tomb is guarded 24 hours a day, regardless of the weather. Aquella tumba tiene guardia 24 horas al día sin importar el clima. In cold weather, the soldiers only stay 30 minutes. En el frío, los soldados solo tienen que quedarse como guardia por 30 minutos. Then other times, when it's good weather, they may observe or take care of their post for 3 hours. Después, cuando hay buen tiempo, quizás ellos pueden quedarse en el puesto hasta 3 horas. But you see those soldiers march very alertly back and forth, guarding the tomb of the unknown soldier. Tú puedes ver a estos soldados marchando de ahí para acá, muy atentos, muy alertos, guardando la tumba del soldado desconocido. And when the replacement comes, he marches at attention right in front of that former guard. Cuando llegue el reemplazo, él marcha con atención justo enfrente del otro guardia. They'll both turn and salute the tomb of the unknown soldier. Los dos giran y saludan a la tumba del soldado desconocido. And then they face each other, and the incoming guard asks the question, are there any new orders? Entonces se mira el uno al otro y the incoming guard Ask the guard that's on a post right there Yes, sir. that has been marching, guarding. Yes, sir. Ask him, are there any new orders? El soldado entrante viene y llega al que estaba haciendo guardia y le hace la pregunta,
in, ¿Existe alguna nueva orden? in a loud, clear voice, that soldier that has been on guard shouts, orders remain unchanged. Y aquel guardia grita en una voz clara y fuerte y dice, órdenes no han cambiado. All the people around can hear that response. Orders remain unchanged. Toda la gente mirando escuchan la respuesta. Las órdenes permanecen iguales. Remember, the Lord Jesus Christ on the cross said, "It is finished." Acuérdate, el Señor Jesucristo en la cruz dijo, consumado es. Remember, after in that time, he gave the marching orders to his disciples 5 times. Acuérdate que durante ese tiempo Él dio órdenes de marcha a sus discípulos 5 veces. And just before he ascended to heaven, he spoke Acts 1:8. Y justo antes de que Él ascendiera al cielo, Él habló Hechos 1:8. Orders remain unchanged. Órdenes no han cambiado. I want you to look at the final words of our Lord Jesus Christ. Quiero que vean las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Revelation chapter 22, beginning in verse 17. Apocalipsis 22, empezando en el versículo 17. Are you ready for me to read that? Yes, sir. Apocalipsis 22, versículo 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. All the way to 20. I'm sorry, sir. Vamos a leer hasta el versículo 21. Dice el 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. In Malachi, the last book of the Old Testament, God said, I am the Lord, I do not change. En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el Señor dijo, yo, Jehová, no cambio. Last words are very important. Las últimas palabras son muy importantes. The last words of the Lord Jesus Christ here is in Revelation. Las últimas palabras del Señor Jesucristo están aquí en Apocalipsis. And he says, the Spirit and the bride says, come. Y Él dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. The bride, of course, is God's churches. La esposa, por supuesto, son las iglesias de Dios. But he gives a warning and he said, do not change. Pero Él da una amonestación y dice, no cambien. If you change, your candle may be taken from the book of life. Si tú cambias, tu vela puede ser quitada desde el libro de vida. So here in the last words of the Lord Jesus Christ, he said, orders remain unchanged. Entonces aquí en las últimas palabras de Jesús, Él nos dice, órdenes permanecen sin cambio. Now, I have to apologize for my generation. Yo tengo que pedir disculpas por mi generación. We were taught in the book of Acts that we were to go daily to the temple in every house and teach the people. Nos enseñaron que en el libro de Hechos nosotros habíamos de ir cada día al templo y por las casas y enseñar a la gente. But we did not go any farther than Acts 5:42. Pero nosotros solo llegamos hasta Hechos 5:42. We failed to realize that God had given us His word. He had told us to go into all the world, and yet the church in Jerusalem stopped. Fallamos en darnos cuenta que Dios nos había dado su palabra, nos había dicho ir a todo el mundo y la iglesia de Jerusalén se detuvo. You will hear me say
that the church in Jerusalem grew the fastest, but it fell the flattest. Me escucharás decir que la iglesia de Jerusalén creció lo más rápido, pero cayó lo más fuerte. You will hear me say the church at Jerusalem was the richest and became the poorest. Me escucharás decir la iglesia de Jerusalén era la más rica y llegó a ser la más pobre. 8 years passed, and none of the apostles had gone out of the city of Jerusalem to start anything. 8 años pasaron y ninguno de los apóstoles salieron de la ciudad de Jerusalén para empezar algo. Finally, a deacon, a layman, a deacon went to Samaria. Finalmente un diácono, un laico, dijo el pastor, un diácono fue hasta Samaria. And the church in Jerusalem sent 2 men to Samaria to inspect, and then they came back to Jerusalem. La iglesia de Jerusalén envió a 2 hombres a, did you say to Samaria? Uh-huh. A Samaria para hacer inspección y luego volver a Jerusalén. 8 years passed, Pasaron 8 años and all of a sudden, heavy persecution scattered. y de repente fuerte persecución esparció. And the laymen that had been trained in Jerusalem went everywhere preaching the word of God. Y los laicos, quienes habían sido entrenados en la iglesia de Jerusalén, fueron por toda parte predicando la palabra de Dios. 4 more years passed, and none of the apostles went outside of Jerusalem to start a church. 4 años más pasaron y ninguno de los apóstoles salieron para empezar una iglesia. They need to hear those words. Orders remain unchanged. Necesitan escuchar las palabras, órdenes permanecen sin cambio. Jesus had said, start in Jerusalem. Jesús dijo, empiecen en Jerusalén, He said, then go to all of Judea. y dijo, luego vayan a toda Judea, And then he said, unto the uttermost part of the earth. y entonces dijo, hasta lo último de la tierra. Now, my generation did not teach that properly. Pues mi generación no enseñamos esto Good men, correctamente. good men like you right here, did not even think of mission churches starting a mission program. Buenos hombres, parecidos a los que están aquí, jamás pensaron en empezar un programa de misiones en su iglesia. And so, please do this while we're here. Let's see if we can go back to God's way, to God's pattern, and do the work of God that He wants us to do. Entonces, por favor, consideren esto. Volvamos al patrón de Dios para que podamos hacer la obra que Él quiere que nosotros hagamos. I will refer to the country of Korea several times this week. Voy a referir al país de Corea múltiples veces esta semana. When I went to Korea, there were some Christians, Pues cuando yo fui a Corea, había cristianos, algunos, but the country had been totally shattered by war. pero el país había sido destrozado completamente por la guerra. Even good people would steal to stay alive. Aún gente buena, entre comillas, robaba para no morir. 4 million refugees had come to the south. 4 millones de refugios habían salido del norte hacia el sur. They made their homes in caves and under bridges. Hicieron sus hogares en cuevas y debajo de puentes. But they began to listen to the word of God. Pero ellos empezaron a escuchar la palabra de Dios. They began to really believe the word Empezaron of a God. realmente creer la palabra. They began to tithe off of anything they had. If they had 10 bowls of rice, one of those belonged to God. Empezaron a diezmar de todo lo que tenían. Si ellos tuvieran 5 platos de arroz, uno de esos platos pertenecía a Dios. They began to have the huge prayer meetings. Empezaron a tener reuniones enormes de oración. They began to send missionaries all over the world. Empezaron a enviar misioneros a todo el mundo. Even in North Korea, they were embedded there secretly to preach the gospel of Christ. Aún en Corea del Norte, secretamente estaban ahí para predicar el Evangelio de Cristo. The radio broadcast from our church in Seoul has gone on now 58 years. La radio de nuestra iglesia en Seúl ha existido ya por 58 años. And all over the world, there are professional people, engineers, businessmen, and doctors, lawyers, all over the world.
there or as missionaries. I understand. Okay. Y han sido enviados desde esta iglesia hombres y mujeres profesionales en todo el mundo, han sido enviados como misioneros en todo el mundo. And I believe that this country right here can do the same thing. Yo creo que este país aquí mismo puede hacer lo mismo. You should look at that map and say, we're going to start right here and we're going to send the gospel message to all of South America. Debes ver aquel mapa y pensar, aquí vamos a empezar y vamos a enviar el mensaje del Evangelio a toda Sudamérica. You see, many of the countries of South America are in upheaval socially. Ves que muchos de los países en Sudamérica están teniendo problemas grandes sociales. You see, God is preparing the soil for the word of God. Dios está arando la tierra para la palabra de Dios. And we come to this point, and you're ready to go and sow the seed in that plowed up soil. Y hemos llegado a este punto, hermanos, y ustedes están listos para ir y sembrar la semilla en esta tierra arada. Now, I have a question for you. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Are you familiar with the story of Captain Naaman, the leper? ¿Conocen la historia del capitán Naamán, el leproso? You remember a little girl was the one that told about the man of God. ¿Se acuerdan? Una muchacha es quien contó acerca del varón de Dios. You know that story very well. Tú conoces esa historia muy bien. And when the, Captain Naaman finally obeyed the Lord's word, you remember his skin became like a baby's Y skin. ustedes se acuerdan que cuando Naamán finalmente obedeció la palabra de Dios, su piel volvió como la piel de un bebé. He returned to the man of God, Él volvió al varón de Dios and he offered a real large amount of money. y hizo una ofrenda muy grande. The man of God refused to take it because he did not want that pagan to think that God's power could be bought with money. El hombre de Dios rehusó recibir la ofrenda porque no quería que ese pagano pensara que el poder de Dios puede ser comprado con dinero. And Captain Naaman, the man of God refused, and Captain Naaman made a special request. El hombre de Dios negó y entonces Naamán hizo una petición especial. He said, first of all, I'm responsible to my king, and when my king goes in the guardhouse, I always support him physically. Yo dije, yo soy responsable para mi rey y cuando mi rey entra en la casa de los dioses, yo tengo que apoyarle físicamente. And he said, when my king, when he bows, is it okay if I hold him and I bow with him? Cuando mi maestro, mi amo, se inclina, ¿está bien que yo le acompaño? The man of God did not answer him, El hombre de Dios no respondió, but he just said, go your way. pero dijo, anda en tu camino. And then Captain Naaman made another request. Entonces capitán Naamán hizo otra petición. It was a very strange request. Fue una petición muy rara. He said, I want 2 donkeys, 2 mules, loaded with dirt. Él dijo, yo quiero 2 burros cargados de tierra. Did you hear what I said? ¿Escuchaste lo que dije? A man who has been miraculously healed, requesting 2 mule loads of dirt. Un hombre milagrosamente sanado está pidiendo 2 burros cargados de tierra. Can you imagine what it was like when he went back home? ¿Puedes imaginar cómo habrá sido cuando él volvió a casa? And they looked at his face and they said, oh, he's like, got skin like a baby. Miraron a su cara y dijeron, tiene piel como un bebé. What do you have? What have you brought back? Pues, ¿qué tienes? ¿Qué has traído contigo? I've got 2 mule loads of dirt. 2 cargas de tierra. Why? ¿Por qué? Now here's my question. Y esta es mi pregunta. What will you take home from this conference? ¿Qué llevarás a casa de esta conferencia? Many times, we, even men of God, take the wrong things home. Muchas veces, aún nosotros, hombres de Dios, llevamos la cosa equivocada a casa. When my generation sent missionaries out,
we didn't tell them that they had responsibility to start a church in every village. Cuando nosotros, mi generación, enviamos misioneros, no les decimos que tenían la responsabilidad de empezar iglesias en cada aldea. We took pride in the numbers that would come inside our building. Nos enorgullecemos, ¿está bien dicho? Nos enorgullecemos por la cantidad de gente que entraba a nuestros edificios. And we started what they called the mother church. Y empezábamos lo que muchos llaman la iglesia madre. And here sat the bishop, so to speak, and he was pastor of the mother church. Aquí sentado, por una manera de hablar, el obispo, y él fue el pastor de la iglesia madre. But he failed to extend the ministry of that large church. Pero falló en extender el ministerio de aquella iglesia grande. How many times have we seen that? And then when that man dies, that work falls apart. ¿Cuántas veces lo hemos visto que cuando aquel varón muere, luego esa obra se destruye? When that missionary leaves the field, he has no one that has been trained to properly continue the work. Aquel misionero se va del campo y no tiene nadie correctamente entrenado para tomar la obra. Now, orders remain unchanged. Pues órdenes permanecen sin cambio. We're to go to the uttermost part. Hemos de ir hasta lo último. We're to go to the last creature. Hemos de ir a la criatura perdida. If we're going to obey the Word of God, we need to have Bible studies in as many homes in our city as we can. Si vamos a obedecer la palabra de Dios, necesitamos tener estudios bíblicos en la mayor cantidad posible de hogares de nuestra comunidad. Oftentimes, good men do not understand that, Con frecuencia, buenos varones no lo entienden and they will only focus on the numbers they can get inside their building. y solo se enfocarán en la cantidad de números que pueden entrar en su edificio. But we must remember that in Jerusalem, there was no building large enough to accommodate that membership. Pero tenemos que recordar que en Jerusalén no existía ningún edificio suficientemente grande para contener esa cantidad de membresía. Jesus started his church with 12 men, Jesús empezó su iglesia con 12 hombres, no building. ningún edificio. He started in a house. Empezó en una casa. The Lord's Supper was given in a house. La cena del Señor se instituyó en un hogar. He visited house to house, Él visitaba casa por casa and there was no way that the temple could have accommodated the crowds that came. y no hubo ninguna manera de que el templo hubiese podido recibir a la cantidad de personas que llegaba. 29 times you will find Jesus in a house. 29 veces encontrarás a Jesús en una casa. And we will develop this further as we move along. Y vamos a desarrollar esto un poco más mientras seguimos. What I'm saying, we need to awaken and do exactly like the scripture says and literally saturate this entire area and beyond with the gospel. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que hacer exactamente lo que las escrituras dicen y necesitamos saturar toda esta área con la palabra de Dios. Many times as a missionary, people would walk long distance to ask me to come to their village to start a church. Muchas veces, como un misionero, la gente caminaba largas distancias hacia mí para pedirme que empiece una iglesia en su aldea. I remember one day an old man came to our house. Yo recuerdo una vez un hombre mayor llegó a nuestra casa. We invited him in and served tea and cookies. Le invitamos a pasar y le servimos té y galletas. He said, we have heard way in the country that you are a man who knows the true God. Hemos escuchado alejados en el campo que tú eres un hombre que conoce al Dios verdadero. How many villages throughout here, Argentina, and throughout Chile, how many villages have people who have hungry hearts?
¿Cuántas aldeas alrededor de Argentina y a lo largo de Chile tiene gente con corazones hambrientos? They need somebody not to come in and build a monument, build a building, but they need somebody to come in with the living Word of God. Necesitan a alguien que pueda venir y no construir un monumento, un edificio, sino que vengan con la palabra viva de Dios, no la palabra del Dios vivo. So this old man I mentioned to you, he said, we've heard that you know the true God. Entonces este hombre mayor nos dijo, hemos escuchado que tú conoces al Dios verdadero. We have different words for God. Tenemos diferentes palabras para decir Dios. For instance, we have a word that's shin. Por It's ejemplo, like your shin. tenemos esta palabra que él acaba de decir. That's any kind of a spirit or any kind of a God. Esto refiere a cualquier tipo de espíritu o Dios But con there's D no- minúscula. There's only one word that we have for God. Pero hay solamente una palabra para referir a Dios con D mayúscula, That is Hananim. que es esa frase, Hananim. He is the number one God. Él es el Dios número uno. And this old man said, we heard that you know about the one God. Y este hombre mayor dijo, hemos oído que tú conoces acerca del Dios verdadero. And he said, our village people got together and we talked about having you to come here. Él dijo que la gente de nuestra aldea hemos conversado para que usted venga, But it was on the other side of the country from where you are. pero estaba en el otro lado del país o campo de donde estabas tú. So as we discussed in that village about how we get to know the true number one God, how can we get Brother Baskin to come over there? Entonces en aquella aldea, mientras ellos conversaban acerca de cómo conocer al Dios verdadero y cómo hacer de que venga el hermano Baskin, They didn't know that in many places I had met under trees, out on the mountainside. ellos no sabían que en muchos lugares nos reuníamos debajo de árboles o en el lado de un cerro. One of the wise elders said, well, we need to build a building. Y uno de los ancianos sabios dijo, pues necesitamos construir un edificio. Brother Baskin won't come here unless we have a building. Hermano Baskin no vendrá aquí si no tenemos un edificio. And those people actually worked, made mud blocks, adobe. They made mud blocks and with straw, and they built a building. Y aquellas personas hicieron bloques o ladrillos de lodo como adobe y con esto y con paja hicieron un edificio. Now this man was not even saved, Entonces este hombre ni era salvo, but he was representing that mountain village. pero estaba representando esa aldea de la cordillera. So I drove all day across the mountains, Entonces yo me puse a conducir todo el día cruzando la cordillera and there sat that little building. y ahí estaba aquel pequeño edificio. I went in and preached, and 42 adults received Christ as Savior. Entré, prediqué y 42 adultos recibieron a Cristo como Salvador. And they said, let's continue on. Y ellos dijeron, queremos continuar. Down the hill, there was a little family that they had a new baby just 2 days before. Bajamos el cerro y había una pequeña familia que había tenido un bebé hace 2 días. Early the next morning, a man that had heard me preach and received Christ said, I want you to come to my house. Temprano la siguiente mañana, un hombre que me había escuchado predicar y fue salvo me dijo, quiero que vengas a mi casa. I walked down that mountain, and in the evening, and when I got there, it was already dark. Bajé por el cerro y cuando llegué en la tarde ya estaba oscuro. And I went in, and the only light they had was a little candle. Entré y la única luz que tenían era una pequeña vela. He said, here is my family. I want you to tell about the true God. Y él dijo, aquí está mi familia, quiero que les digas acerca del Dios verdadero. And I was telling them about true God, and then I heard a movement behind me. Les contaba acerca del Dios verdadero y escuché algo moviendo detrás de mí. I looked in that dark corner, and there was a tiny baby.
miré en el rincón oscuro y había un pequeño bebé. I asked the mother, how old is that baby? Le pregunté a la mamá, ¿cuánto tiene el bebé? He's 2 days old. 2 días. And she said, I cooked for you tonight and prepared a meal because I just gave birth to this baby and did not have strength to walk up the hill to the building. Yo cociné para ti hoy, para que vinieras, pues hace 2 días di a luz y no tuve la fuerza para subir el cerro al edificio. And so I explained to her, and she received Christ